Voy a poner a grabar esto para que quede el registro. Sí, ya estamos. Bien, buenas tardes a la doctora Fernanda Paz, al doctor Enrique Pineda. Yo soy Raúl Ornelas del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y estoy aquí con mucho gusto invitándoles a que vean esta conferencia, que escuchen esta conferencia, la compartan, puedan también compartir con nosotros sus comentarios. Esta tarde, hoy el 13 de enero de 2021, vamos a platicar sobre el tema transnacionales frente al ecologismo comunitario. Esto forma parte del programa postdoctoral, de la investigación postdoctoral de Enrique Pineda, titulada Contradicción, Capital, Naturaleza, Corporaciones y Economías Comunitarias. ¿Acaso alguien tenga memoria que hace prácticamente un mes hicimos otra conferencia donde se presentó el trabajo de Enrique sobre justo la relación capital-naturaleza, y ahora avanzamos un paso más para introducir esta tensión, esta difícil relación que es muy actual en nuestros países entre las transnacionales y el ecologismo comunitario. En la reunión vamos a escuchar en primer término a Enrique. Él va a dar la alocución principal, la ponencia principal, su charla, durante más o menos 40-45 minutos. Después escucharemos a la doctora Fernanda Paz y pasaremos a hacer preguntas. Como están ustedes viendo, ya tenemos 45 personas conectadas, digamos 40 por los que estamos del otro lado del asunto. Vamos a recibir sus preguntas a partir del Facebook. Ahí en el Facebook del OLAG van a poder hacer ustedes las preguntas, como también lo hicimos en la sesión anterior. Entonces, Enrique, te voy a pedir que inicies y por acá estamos escuchándote. Adelante, por favor. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias, Fernanda, por estar presentes en esta segunda conferencia, que en efecto es parte del postdoctorado. Diré algunas premisas básicas para iniciar en esta idea de confrontar sobre todo a las transnacionales, analizar un poco el papel que tienen en la apropiación de la naturaleza y frente a lo que llamo ecologismo comunitario, separándolo un poquito, es un breve matiz del ecologismo de los pobres que viene de la economía ecológica. Como parte del plan precisamente de esta investigación postdoctoral, hay otros elementos importantes para mencionar antes de comenzar. El primero es que la investigación está pues bastante influida por el marxismo ecológico y por la visión de la ecología mundo. Tiene además un antecedente previo importante en la investigación sobre el pueblo mapuche y tiene también de manera muy importante, creo que es el antecedente más pertinente y más relevante, son 12 años de acompañamiento, especialmente en procesos de movilización comunitaria frente a megaproyectos, a otros conflictos en medio de conflictos socioambientales, en el caso de Atenco, de La Parota, de los compañeros de Xochicuautla, de Tláhuac, en el caso de la resistencia a la línea 12 del metro, con los compañeros de Copude en Oaxaca, y conociendo muchas experiencias alrededor del país, como el pueblo Comcac, los compañeros de Cherán, los yaquis, en fin, otras experiencias que, digamos, son antecedente fundamental para comprender que desde dónde viene esta reflexión y este trabajo de investigación. Ahora presentaré solo una pequeña reseña, ya hemos presentado previamente en una conferencia previa un avance más teórico. También considerar como antecedente finalmente la dimensión de la conflictividad socioambiental. El EJATLAS es una base de datos mundial, en realidad debe estar debe tener datos muy subregistrados, porque menciona más de 3.500 conflictos alrededor del mundo. Sin embargo, aquí la doctora Fernanda Paz y yo mismo hemos encontrado solo en México alrededor de 100 y 200 conflictos socioambientales. Podemos hablar de una dimensión enorme de la conflictividad socioambiental mundial que ha seguido creciendo
en las últimas décadas, especialmente en la última década, ha sido muy importante. Voy a compartir también una presentación, no sé si me puedes permitir, Raúl, no sé si lo puedo hacer ya, para que ustedes puedan seguir algunos datos y algunas cosas que tengo preparadas para la presentación del día de hoy. Precisamente haré, digamos, la mitad de la presentación estará destinada a entender cómo las transnacionales se apropian de lo que todos conocemos, de los recursos, de lo que se le llaman los recursos naturales, para luego entender la conflictividad socioambiental. Sin embargo, hay algunos matices de cómo comprender esta apropiación, esta forma de acaparamiento de la naturaleza en sus agentes más representativos, que son las corporaciones, de una lógica que pensamos que es la lógica del capital, no solo la lógica del mercado, sino la lógica del capital en el mercado. Para comenzar, quisiera decir que también hay unas pistas importantes. Solemos pensar que la conflictividad socioambiental tiene algunas características de sentido común que parecen explicarlo. La primera explicación de sentido común, que en realidad la había hecho también un teórico en el siglo XVIII, era Malthus, era pues a mayor crecimiento poblacional, evidentemente se están acabando los recursos, es lo que solemos entender. Sin embargo, hay algunas consideraciones importantes al respecto, que son los datos que ustedes pueden ver ya en la pantalla. El crecimiento poblacional entre 1800 y 1870 fue de 150%. Sin embargo, el crecimiento de las emisiones de CO2, las emisiones de gases de efecto invernadero, en ese mismo periodo fueron de 720%. Es decir, estamos hablando de que no coincide necesariamente el crecimiento poblacional con el crecimiento de las emisiones. Una segunda dato sobre ello es la multiplicación de la población en otro periodo, 1820 hasta 2010. Es decir, ¿cuántas veces se habría multiplicado la población en los últimos 200 años, por decirlo así? Se habría multiplicado 6.6 veces. Sin embargo, las multiplicaciones de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que sabemos provocan el cambio climático, se multiplicó por 654.8 veces. Es decir, aquí hay un desacoplamiento, una bifurcación entre, digamos, el crecimiento poblacional y el crecimiento de las emisiones. Algo está sucediendo, evidentemente todos sabemos que es el desarrollo de la economía industrial, pero se va alejando cada vez más de la explicación monocausal y directa de que a mayor crecimiento, mayor consumo de recursos y por tanto agotamiento directo de ellos y por tanto conflictividad ambiental. Esa sería la línea mecánica que suele explicar, digamos, la conflictividad socioambiental en el sentido común. Un par de cifras más. En las emisiones de CO2 entre 1988 y 2014, crecieron, se multiplicaron. Ustedes pueden ver que entre 1988 y 2014 fue de 833 gigatoneladas. Pero entre 1751 y 1988 se emitieron 820 gigatoneladas. Es decir, solo en el periodo final de las últimas décadas se han hecho más emisiones que en todo el periodo de la industrialización. Es decir, no solo debemos considerar que ha habido una bifurcación o un desacoplamiento entre crecimiento poblacional y crecimiento de las emisiones, sino también que algo ha sucedido en las últimas 3 décadas que hizo explotar hasta el infinito las emisiones de gases de efecto invernadero. Es, por supuesto, la economía, que son la cifra que ustedes pueden ver en el último recuadro. La multiplicación de la población mundial entre 1953 y 2013, en este periodo de 60 años, sería 269 veces, mientras que el comercio habría crecido 30 veces. Este punto de partida es importante porque nos parece relevante entender que lo que se está configurando en las últimas décadas es no solo un crecimiento como tal, sino un desacoplamiento que permite una economía exuberante, una economía de los excedentes, una economía hipertrófica, una economía de sobreabundancia, pero también podríamos decir de despilfarro.
Un segundo elemento que tenemos que partir es lo que ha planteado la economía hegemónica. Desde hace tiempo la economía tradicional, que tiene una rama muy importante, la economía ambiental, que suele medir por costos, digamos, todo lo que se pueda, incluso los servicios ambientales, la naturaleza, y es esta propuesta que ha hecho un investigador muy importante que a mediados de la primera década del siglo XXI llegó a esta conclusión. Las emisiones son claramente una externalidad y por ello un fallo del mercado, pero su impacto es distinto al de, por ejemplo, la congestión o la polución local en 4 aspectos fundamentales. La externalidad es a largo plazo, es global, implica mayores incertidumbres y se produce potencialmente a gran escala. Las emisiones de gases de efecto invernadero son el mayor fallo del mercado que el mundo haya visto. Esto lo dice Nicholas Stern en un informe, que ahí está el nombre, que fue ex economista en jefe del Banco Mundial. La idea de un fallo del mercado también podríamos decir, a diferencia de lo que plantea Stern, que este crecimiento exponencial de las emisiones no se debe a un fallo o una omisión, a un olvido del mercado, sino esencialmente al triunfo total de la lógica del mercado. Es decir, a diferencia de lo que se plantea como un error o como una omisión o como una externalidad al proceso económico, en realidad es la forma en que se ha crecido la economía, considerando siempre, como lo plantea Jason Moore, digamos, teniendo acceso a lo que ha sido naturaleza barata o gratuita. Y hay un tercer elemento que está a discusión muy importante que viene de la economía ecológica, aunque el planteamiento de Joan Martínez Alier es fundamental, ha enriquecido, digamos, la discusión. Finalmente hay una explicación un poco dualista y simplificadora de por qué hay conflictos ambientales. Él ha planteado que los ambientalismos del norte, digamos, en este tipo de movilizaciones a la Greenpeace, al tipo de movilizaciones, por ejemplo, por el movimiento de cambio, contra el cambio climático, son ambientalismos de base ideológica, por valores, es decir, ahí es donde está la explicación de ese tipo de movilización, mientras habría un ambientalismo de base material por intereses en los pobres del sur. Es decir, precisamente las comunidades movilizadas en Latinoamérica, en África y en los lugares más pobres del sur de Asia. Sin embargo, vamos a poner en cuestionamiento estas 3 premisas. Vamos a ir rápidamente a lo que sigue en relación a precisamente empezar a comprender el proceso de las multinacionales, el mercado y el capital como formas de apropiación. Esto es importante en relación a cómo consideramos que también hay una perspectiva dominante, tanto en las ciencias sociales como en el sentido común, en lo que nos dice que se está extrayendo simplemente de manera muy rápida. Todos lo entendemos porque sabemos cuánto petróleo se está extrayendo, cuántos minerales, en fin, hay grandes estudios y un sentido común por los medios de comunicación de que en realidad lo que está sucediendo es que el origen fundamental de la crisis climática, de la crisis ambiental, es el extractivismo. Sin embargo, yo quisiera replantear, junto precisamente influidos por los teóricos que he mencionado o las corrientes que he mencionado, la necesidad de comprender que no solo se extrae de la naturaleza de manera, en una perspectiva que parece que la naturaleza está inerte, está estática ahí y simplemente sacamos minerales, el principal el petróleo, y otros minerales estratégicos, por ejemplo, hoy el litio, que se está convirtiendo, por supuesto, en un insumo fundamental para la construcción, para la elaboración y fabricación de baterías, para lo que será una economía de autos basados en energía eléctrica. Y una serie de minerales sustantivos que hay muchos estudios, inclusive el OLAC tiene una gran cantidad de estudios al respecto. Sin embargo, esta visión de que la naturaleza es estática y simplemente extraemos y extraemos a un ritmo desenfrenado es insuficiente para explicar la crisis ambiental, la crisis climática y también los conflictos ambientales. Cuando hablamos de acumulación por apropiación, que es un término de Jason Moore, estamos hablando de cómo la naturaleza, digámoslo así, ha sido puesta a trabajar. Es decir, no una naturaleza inerte, geológica, que solo los hidrocarburos y los combustibles fósiles son los que extraemos y son los más sucios, por supuesto, junto con la minería, con los grandes procesos de minería a cielo abierto, que son súper contaminantes y súper destructores. Sino que cuando estamos hablando de acumulación por apropiación, estamos pensando en los modos en que
se apropia el mercado y el capital a través de sus agentes centrales, las corporaciones, mediado por la tecnología, de la naturaleza. Pero esa apropiación es transformación de la naturaleza, es rehacer la naturaleza. En la visión de la ecología mundo es incluso reorganizar la naturaleza y reorganizarla con paquetes o, digamos, de manera articulada con formas de poder. Capital, poder y naturaleza son un conglomerado de organización social natural, de un régimen socioecológico, podríamos decir. Nunca está separado, por decirlo así, el poder del capital de la naturaleza. Y en la intervención que hacemos de la naturaleza, mediado por la tecnología, se reorganizan los ecosistemas, se produce naturaleza, se rehace a la manera que el mercado lo necesita. Y esto es precisamente el origen de lo que creemos es fundamental para comprender la conflictividad socioambiental. Esta es una imagen de cómo de la industria forestal más avanzada, los aserraderos, donde se tiene una capacidad muy rápida y muy importante tecnologizada para extraer madera, para cortar madera. Esta es una imagen, por ejemplo, de la pesca industrial, que tiene una capacidad de captura, ahorita hablaré brevemente de ella, impresionante. Esta es una imagen, por supuesto, de los grandes campos de monocultivo, con un impresionante despliegue de capital tecnológico, con una impresionante forma de acaparamiento de la tierra, de la cual también hablaré en un momento. Pero lo más importante es precisamente esta idea de cómo, de alguna manera, la naturaleza no es solo extraer de ella lo que ya ha producido, sino intervenirla para que produzca más rápidamente y produzca en relación a la gran industria mundial. Por supuesto, esas imágenes son conocidas en la industria alimentaria, en la industria de la carne. Ambientalmente es bastante corrosiva, bastante destructora, pero me interesan estas imágenes sobre todo para mostrar que la naturaleza no está ahí simplemente para otorgarnos y quitarle lo que necesitamos, sino que el mercado, el capital y las corporaciones ponen a la naturaleza a trabajar. En ese sentido, simplemente hablo de la idea de que se apropian de las capacidades de la naturaleza, de las fuerzas naturales, no solo las energéticas, que son las que más conocemos, sino de la capacidad de reproducir vida. Si de alguna manera el trabajo produce valor, lo que produce la naturaleza es vida. Y la capacidad de apropiación de la producción de vida, es decir, de nuevos seres y de nuevas, le he denominado de alguna manera, apropiarse de la reproducción biótica, del monopolio de esa reproducción. Veamos un ejemplo más rápidamente para que pasemos precisamente a entender cómo estas corporaciones no solo extraen, sino monopolizan la producción biótica. Ahí está esta imagen que muchos conocerán sobre la producción industrial de carne, en el caso de la carne de cerdo. La pesca me gusta utilizarla, la he utilizado en la última conferencia, pero ahora lo haré desde una otra perspectiva, en el sentido de cómo las corporaciones precisamente monopolizan y acaparan no solo los recursos, sino la forma de apropiarse de la naturaleza y su capacidad de producir vida. Los bancos pesqueros se reproducen a sí mismos. Se pesca, pero de alguna manera hay una renovación natural en tiempos que los bancos pesqueros, dependiendo de las especies, pueden producir. Podríamos decir que en este momento la mayoría de los bancos pesqueros están produciéndose o autorreproduciéndose a su máxima capacidad, instigados por la captura incesante que ha llevado que crezca la sobreexplotación de bancos pesqueros del 10 hasta el 35-37%, y que el resto esté en su capacidad máxima de explotación, es decir, si se sigue explotando esos bancos pesqueros a mayor velocidad, por supuesto, ya muchas especies están, por supuesto, decayendo por esa, digamos, disonancia entre la velocidad de captura y la velocidad de reproducción. En el caso de las multinacionales, siguen el mismo ejemplo, son menos conocidas, también por eso uso este ejemplo, porque estas 4 corporaciones de las 100 más grandes
producen alrededor de 178 millones de toneladas entre captura y cultivo, y 100 corporaciones han producido en 2018 107 mil millones de dólares. Son estas tres primeras que vemos en la imagen, sin Mowi, sino Maruha Nichiro de Japón, Nippon Suisan Kasha también de Japón y Thai Union Group de Tailandia, se llevan 20 mil millones, es decir, de las 100 más grandes compañías pesqueras, solo 3 se llevan un quinto de todas las ventas de mercado. Está claro que está en este proceso, igual que en el resto de las corporaciones, habiendo un proceso de monopolización, de concentración y, por supuesto, de construcción de gran poder monopólico. Aquí podemos ver en la imagen la intensidad de la pesca. Es un mapa que ilustra dónde se está pescando, y entre más luminoso es donde más concentrados y donde más capturas hay. Por supuesto, son las zonas donde las grandes corporaciones y los ciertos países tienen mayores capturas. Lo podemos ver de este otro modo, que es un poco más atemorizante, porque significa un mapa de apropiación de los bancos pesqueros a un ritmo impresionante. Lo mismo sucede con el acaparamiento de tierras. Esto es un poco más difícil de seguir porque hay múltiples operaciones de ventas y de concentración de la tierra, pero con base en Land Matrix, una base de datos mundial, pudimos rastrear que en América Latina en la última década, con 695 operaciones, se han comprado hacia los monocultivos y hacia grandes, digamos, terratenientes, hacia grandes corporaciones, hacia la gran producción industrial, se han acaparado y comprado 14 millones, casi 15 millones de hectáreas. Esto, para que nos demos una idea, es cerca de 17 veces el tamaño de Puerto Rico. Es decir, el acaparamiento está siendo colosal. Lo mismo sucede en la industria forestal. Arauco, una empresa chilena, es dueña ya no solo en Chile, sino también en Brasil y en Uruguay de 1.7 millones de hectáreas. Esto es más que el territorio de Puerto Rico. Es decir, una sola corporación controla más territorio que un país en su conjunto. Esto es aterrador en el sentido de las formas de los monocultivos y del acaparamiento de la tierra. Como podemos ver, no es solo digamos, la naturaleza no solo está puesta a debate en relación a la contaminación, en relación a las externalidades, sino también en relación a la concentración de poder y a la concentración monopólica de quien controla esencialmente bancos pesqueros, la reproducción de la vida, la reproducción, por ejemplo, en este caso forestal, que implica también el acaparamiento de las condiciones climáticas. No solo se acapara tierra, se acaparan las condiciones donde esa tierra y esos servicios ambientales, el agua, el clima, pueden mejorar de alguna manera el crecimiento, por ejemplo, de estos monocultivos de pino y eucalipto, que por supuesto son las especies que crecen más rápido y que se utilizan en la explotación forestal. Hay un acaparamiento también entonces de las condiciones donde la naturaleza puede producir más rápidamente lo que se necesita, que en este caso son maderas. Un caso mucho más estudiado y mucho más conocido, no me detengo en él, es por supuesto el de los agrotóxicos, que en América Latina ha causado, son los fertilizantes químicos, son 5 compañías las que controlan. Son estas las que ustedes pueden ver, aunque es un dato previo a una serie de fusiones y de cambios. Estas corporaciones controlan el 75% del mercado de agroquímicos, el 63% del mercado mundial de semillas, el 75% de toda la investigación en el sector de semillas y fertilizantes. Por eso hablo de la apropiación de la reproducción biótica, de la reproducción de vida, y apropiarse de esa capacidad de la naturaleza es, por supuesto, también una monopolización mundial de poder. Vamos a la otra, que es más conocida, que es la más que conocemos como precisamente el origen de los conflictos ambientales, que serían las emisiones, los residuos y la contaminación, que es su nombre común.
Sin embargo, no logramos ver digamos, a la contaminación, como habíamos dicho, como un fallo del mercado. Es lógico que con una capacidad productiva cada vez más amplia, con tecnologías cada vez más poderosas que pueden producir de manera ilimitada cada vez más rápido, y de apropiarse de la naturaleza y darle nuevos valores de uso a esa naturaleza apropiada, es lógico que se creen residuos, es lógico que se crean residuos acumulables, es lógico que se emitan emisiones de gases efecto invernadero. Digamos, a mí me gusta explicar siempre esta apropiación por ocupación en el sentido de que las corporaciones son muy malos vecinos. Es como cuando en nuestro edificio alguien saca su basura y la deja en medio de un espacio común. Sin embargo, este vecino, a diferencia de nuestro vecino en un edificio, tiene una capacidad de producción de emisiones de contaminantes, de residuos y de basura que desborda los espacios comunales. Ocupa no solo el espacio que le toca, sino ocupa por necesidad cada vez más espacios, cada vez más agua, cada vez más mares, cada vez más tierra, por necesidad, por un volumen, una escala, un ritmo de producción que es, digamos, impresionante. Rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, vemos las emisiones de gases de efecto invernadero. Acá tenemos digamos, las principales corporaciones con sus emisiones de millones de toneladas de CO2, podemos encontrar que son, digamos, los principales responsables de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí tenemos en su desglose para tanto en los últimos años, en 2016, 2020, que es esta tabla por país, donde el orden es el top 10, y también tenemos un comparativo histórico donde cuántas emisiones han hecho a lo largo del tiempo. Por supuesto, no en todas hay registros y por eso hay algunas omisiones. Ahí incluimos petróleos mexicanos, que es muy importante porque pareciera hoy que se necesita un gran debate sobre la transición energética y sobre el control de los hidrocarburos. Estas empresas no solo están controlando el mercado mundial de hidrocarburos, sino son las empresas que mayores emisiones tienen en el planeta. La producción de plástico, que la mencioné un poco en la conferencia pasada, parece no ser cuestionada, es decir, la libertad de producir de manera infinita objetos que son valores de uso nocivos no está en discusión. Lo que está en discusión es cómo se produce, si produce menos CO2, si se puede producir de una manera ambiental un poco más responsable, pero seguir produciendo plásticos de manera ilimitada parece que no está en discusión. Veamos cuáles son estas corporaciones que producen plásticos. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nestlé, Danone, Unilever, que producen esos millones de toneladas métricas que ustedes tienen en la tabla, y por supuesto que son en las tablas en los rankings de las principales corporaciones mundiales, están dentro de las 500 principales multinacionales. Veamos por último esta ocupación del mundo, de la naturaleza, de la tierra, el agua, los mares y el aire, por la producción mundial de autos. Las 5 principales corporaciones, Volkswagen, Renault, Toyota, General Motors, ahí tienen sus emisiones en millones de toneladas. Hay un cálculo de que del total de los gases de efecto invernadero, hasta entre el 9 y el 10% se debe a la industria automotriz. Es decir, que si solo planteáramos frenar a las grandes corporaciones de los hidrocarburos y a las grandes corporaciones del automóvil, podríamos tener una reducción significativa de ello. Estas externalidades difusas que son muy importantes porque son las que más conocemos. Veamos ahora el otro lado de la moneda. Si hemos visto que las corporaciones tienen un papel central en el acaparamiento de la naturaleza, en su control, en su monopolización, pero también en la ocupación del mundo por sus emisiones, pero también en la apropiación de la reproducción biótica, veamos cuáles son lo que sucede cuando se expanden y qué es lo que sucede en los territorios con muchas comunidades, pueblos indígenas, campesinos, vecinos. La acumulación por apropiación, y aquí empieza a, digamos, ser distinta nuestra explicación de la economía ecológica, que ha dicho que simplemente son costos. ¿Quién paga los costos
de la contaminación, quién paga los costos de la industria y si se los pasan o no a las comunidades, las grandes corporaciones o la gran economía capitalista. La acumulación por apropiación en nuestra explicación separa los medios de subsistencia, separa a la gente, los pueblos, las comunidades de sus propios medios de subsistencia. Los separa de la tierra, los separa del agua, sea por acaparamiento, como hemos visto en el caso de, por ejemplo, las forestales, o sea por su inutilización. La separa porque no podemos utilizar la tierra o el agua envenenada, el agua contaminada. Es una escasez artificial, porque el medio de subsistencia sigue existiendo, sea en manos privadas o sigue existiendo, pero de manera deteriorada, contaminada, inutilizada para producir vida. A partir de aquí es donde empieza una nueva explicación. Lo que planteamos es que esa separación de medios de subsistencia es un proceso de subalternización. Es un proceso de erosión, desarticulación, debilitamiento de las capacidades comunitarias. Se somete a los pueblos y comunidades en un proceso de volverlos subalternos. ¿Qué capacidades se destruyen? Ahorita lo veremos rápidamente. Por eso hablo de que el conflicto ecológico también depende de combinaciones desiguales e interdependientes de desterritorialización, descomunización y de la extinción de condiciones de reproducción biótica. ¿Qué significa desiguales e interdependientes? Que no en todos los casos aparecen la desterritorialización de manera igual, ni es tan importante como en otros casos de descomunización. Y a su vez, la extinción de las condiciones de reproducción biótica aparece también en otros lugares. Es distinto en los conflictos en Nigeria que en Atenco, distinto que en el norte del país por las condiciones de reproducción de las corporaciones, por la forma de apropiación de la naturaleza, por la forma de los estados, en fin, por múltiples condiciones que hacen que esta serie de combinaciones sean totalmente distintas y en especial porque las comunidades, los pueblos indígenas y campesinos tienen muy diversos metabolismos socioecológicos. Es una diversidad enorme de cómo los campesinos, los pescadores artesanales, los pueblos indígenas sobreviven en relación a la naturaleza. Veamos rápidamente un primer elemento de desterritorialización. Esta imagen es, lo que pueden ver en verde, es en Chile. Todo este mapa es en Chile. Lo que es verde son los monocultivos de pino y eucalipto que veíamos en otra gráfica. Lo que está en rosa son lo que podríamos considerar como reservaciones mapuche. Hay una larga historia sobre ello, pero no me detengo aquí para explicarla, sino que son los títulos de merced, es decir, los lugares donde habitan legalmente el pueblo mapuche en Chile. Como podemos ver, hay una territorialidad invasiva, prácticamente una territorialidad asfixiante que está rodeando por completo a las comunidades mapuche. Uno podría pensar que no necesariamente es incompatible, pero hay cierta incompatibilidad cuando pensamos que para que el pino y el eucalipto crezcan más rápido necesitan, por supuesto, cada vez más agua, lo que hace que agoten los mantos acuíferos. Si vemos estas zonas rosas rodeadas, por supuesto, de lo que llaman desiertos verdes, es decir, los monocultivos de pino y eucalipto, podemos entender, por ejemplo, un efecto catastrófico, el agotamiento del agua para la reproducción de los pueblos. O si pensamos en otro efecto que viene también en la siguiente gráfica, que es, por supuesto, que los monocultivos tienden a necesitar de mayores agroquímicos, por lo cual estos bosques son fumigados en avionetas y, por supuesto, es muy difícil fumigar sin que también se fumigue encima de los pueblos y las comunidades mapuche. Vemos esta territorialidad invasiva que desterritorializa lo mapuche y territorializa a la manera corporativa. Este otro mapa que lo hizo Geocomunes es de la ampliación de los monocultivos, en cambio en la península de Yucatán. Hay también una cierta incompatibilidad productiva. Uno podría decir, bueno, finalmente, además del tema de la deforestación, ¿por qué no podrían convivir otras formas productivas con los monocultivos? Y es el mismo caso de los apicultores
en el tema de cómo denuncian, hay un debate sobre esto, pero ellos denuncian cómo la fumigación y la utilización de los agrotóxicos, que también hemos visto cómo los controlan las corporaciones, afecta, deteriora e incluso hace que mueran muchas colmenas, poblaciones enteras, por lo cual su forma productiva de lo que ellos viven simplemente se extingue. Un elemento más que me gustaría tocar es que es otra forma de territorialización muy distinta, que es el proyecto del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional que fue cancelado. Al centro ustedes pueden ver la imagen en blanco, en el bordeado blanco, era el proyecto del nuevo aeropuerto. A un lado lo verde achurado es la población, los territorios y las tierras de cultivo de Atenco, y luego pueden ver donde todavía varios estudios que permitían pronosticar una ampliación debido a la construcción del aeropuerto de la urbanización. Es lo que está achurado en medio. Entonces, vemos digamos, como si fuera un impacto nuclear, cómo desde el centro del proyecto empieza a haber impactos hacia afuera y una territorialización que va cancelando las economías de subsistencia en el caso de Atenco, urbanizando a poblaciones que eran rurales, y en el último arco, que es lo naranja que está hacia afuera, son de donde se tuvo que sacar la grava para construir un aeropuerto, generando, aquí la doctora Paz estuvo con ellos en esta extracción pétrea. Por eso vemos estas tres formas de desterritorialización y territorialización de una nueva forma. Por supuesto, estas formas de territorialización tienen expresiones subjetivas. En otros casos, por ejemplo, el caso de CONCAC, ellos afectados por la minería y por la energía maremotriz, dice ella, nuestro territorio es un lugar donde nuestros antepasados lucharon y fueron asesinados. Es un lugar cubierto de sangre. Tanto el continente como la isla Tiburón, aceptar sería vender la sangre de quienes fueron masacrados por defender, por poner el signo de pesos. Otro ejemplo más en el caso de la construcción de una megapresa en Oaxaca. Dicen los integrantes del Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde. Dice, el Río Verde tenía lo que es el huachinango, el robalo, el roncador, la mojarra, la tilapia, el camarón, el toncuiche y muchísima variedad más de pescado que era una fuente de vida para la gente de la comunidad, que la gente de ahí mismo se mantenía. Me interesa mucho este testimonio, porque lo que podemos ver es que también hay una serie de saberes muy importantes en relación a los ríos y a su forma de reproducción. Por eso le llamo etnoterritorios, porque finalmente los territorios están anclados también en identidades productivas, identidades históricas o de la memoria, pero también en estructuras de disputa histórica por el territorio, como en el caso de los Comcac, como en el caso de los Mapuche, donde jerarquías raciales, jerarquías territoriales los han ido expulsando y los han ido poniendo en condición subalterna. Los nuevos proyectos significan una resubalternización de los pueblos, de las comunidades que ya vivían en condiciones de subalternidad. Y dice en el caso de la Parota, otro testimonio, dice que seamos pobres, somos felices en nuestras tierras. Ahí están enterrados nuestros muertos, ahí nacimos y ahí nos vamos a morir. No queremos morir en las grandes ciudades como si fuéramos animales, somos seres humanos, somos campesinos y queremos seguir campesinos. Aquí está esta identidad no solo que se queda un poco corta, la idea de un conflicto material, ¿no? Decir, bueno, nos quitan la tierra y no tenemos con qué vivir, sino la idea de que los campesinos también quieren decidir su propia forma de vida, y reducir el conflicto a un conflicto material parece no entender de elementos constitutivos, no solo de los territorios, sino de las capacidades reproductivas, los saberes que hay alrededor y las identidades que surgen. La decisión de querer ser campesino a pesar de ser pobre.
en contra del discurso, por supuesto, más dominante. Vamos rápidamente porque ya casi se agota el tiempo. En el segundo proceso que llamo de descomunización, este es menos conocido, le llamo así al debilitamiento, desorganización, ruptura, disolución de tres tipos y tres dimensiones importantes que no alcanzamos a ver de las comunidades o que a veces no pensamos en ellas. Las relaciones de trabajo de autoconsumo familiares. Sabemos que o la parcela o incluso la industria, la pesca artesanal funcionan a partir de tramas familiares, donde el trabajo colectivo de la familia permite sobrevivir. Todos, si pueden de alguna manera colaborar, así es. Cambiar, por supuesto, su forma de reproducción familiar desarticularía estos trabajos colectivos familiares. Pero también sabemos que hay trabajos comunitarios igualitarios y de reciprocidad. Es decir, la minga, el tequio, tanto trabajos como para, por ejemplo, productivos, como trabajos para construir y resolver necesidades comunitarias, que generalmente son instituidas, se hace cada tiempo, con ciertas reglas, con ciertas formas de reciprocidad. Pero también hay ciertas formas de reciprocidad informales, por ejemplo, apoyar cuando alguien muere y entre todos apoyar material y económicamente para un funeral, préstamos entre vecinos, entre familias extendidas. Todo esto lo llamo precisamente la comunidad. La comunidad son una serie de relaciones sociales que en el caso de verse afectado el territorio, la tierra o los medios de subsistencia podrían dejarse disolverse o al menos descomponerse. Hay un elemento mucho más importante que toda esta serie de trabajos y que son las instituciones de gestión de los bienes comunes naturales. En el caso de Copuda, que es una coalición, una coordinadora de pueblos en defensa del agua, si se hacen llamar en Oaxaca, el agua colectivamente a través de asambleas y reglas para que el agua que escasea en la región de los valles centrales pueda, Elinor Ostrom, la Nobel de Economía, instituciones también pueden verse una organización intercomunitaria que frente al agua escasa la está cuidando y llega una minera o muchas mineras alrededor a gastar muchísima agua. Es el mismo caso de la red en Asia, donde las comunidades de pescadores, junto con los pobladores, junto con los vecinos, junto con organizaciones civiles, gestionan los bancos pesqueros que son pequeños, es la pesca artesanal, y ellos se opusieron por completo a la apertura comercial a las grandes corporaciones y venidas desde el Estado para que se fuera hacia la pesca industrial. Esta red tiene más de 200 comunidades que gestionan de manera colectiva y comunitaria los recursos pesqueros. Finalmente, está lo que llamo la extinción de las condiciones bióticas. Quizá es el más terrible y es el que entendemos perfectamente porque es el que la contaminación y lo que llama la economía y externalidades se vuelven insostenibles. Es el caso de Nigeria, pueblo Ogoni. Aquí pueden ver, por supuesto, para que nos acordemos dónde está ubicado Nigeria. Si hacemos un zoom sobre el delta del Níger, sobre ese río, y estas son los derrames petroleros en el delta del Níger, que las grandes es un desastre, es una catástrofe. Es quizá la mayor catástrofe de un conflicto socioambiental en el mundo, aunque hay varios. Aquí está una imagen de la producción petrolera, de la extracción que Shell, Chevron, entre otras grandes corporaciones han hecho en Nigeria, en el territorio del pueblo Ogoni. Estas son unas imágenes, por supuesto, de la quema de gas, que es una técnica contaminante. Aquí podemos ver los derrames y cómo el petróleo está simplemente a ras de tierra. Más de casi 7,000 derrames han sucedido, 7,000. Es una cifra escalofriante.
Y bueno, la destrucción, por supuesto, de estas economías de subsistencia, como el caso de la pesca, que era una de las actividades del pueblo Ogoni. Esto es lo que le ha sucedido, por supuesto, a los ríos, a la tierra y a los ecosistemas. Hay muchos datos, pero se me agota el tiempo. Ahora, quisiera ir cerrando para entender la complejidad socioambiental. Sabemos que este proceso de desterritorialización, descomunización y extinción de condiciones de reproducción biótica no necesariamente mecánicamente produce un conflicto. Evidentemente, es como cuando se explicaba a la clase obrera, a mayor explotación seguramente surgirá un mayor obrero. Pero esto no es así. No quiere decir correlación entre mayor daño ambiental o entre mayor desterritorialización, entre mayor descomunización, implica un conflicto socioambiental. Rápidamente, ¿qué es lo que puede producirse alrededor de esto? Perdón. Lo que podemos ver, para ir casi cerrando, es que en realidad cómo comprender el conflicto socioambiental implica comprender que hay un régimen socioecológico mundial al que llamamos capitalismo, que es invasivo y expansivo. No deberíamos entenderlo solo como que la economía crece sobre la naturaleza, sino que hay un régimen de organización del poder, la naturaleza y el mercado, un régimen socioecológico que reorganiza la naturaleza a su modo y es expansivo. De alguna manera eso podría explicar el concepto de imperialismo ecológico o de intercambio ecológico desigual. Es un régimen socioecológico que se está expandiendo por todo el mundo y rehace la naturaleza a su modo a través del poder y a través del capital. Hay una relación evidentemente asimétrica de poder con otros metabolismos socioecológicos, con otras formas de reproducción social que no estén basadas en el mercado o parcialmente en el mercado. Pero, ¿qué es esta relación asimétrica? Es obvio que, evidentemente, una corporación tiene mucho mayor poder que una comunidad indígena, que una comunidad campesina, que una serie incluso de comunidades. Es lógico, es obvio. Sin embargo, si lo hacemos un poco más rigurosamente, una relación simétrica significa que un ente no puede destruir a otro. Esa es una relación de iguales. Una relación de iguales, horizontal, no asimétrica, significa que una relación de poder donde si uno ataca al otro, el otro puede responder de igual forma e infligir un daño, digamos, equivalente. Y por tanto, en una relación horizontal, uno no está tan predispuesto a atacar al otro porque sabe que puede haber una respuesta. Esto sucede entre estados, es muy obvio. Y es muy obvio esa disparidad entre estados. ¿Cuáles son los estados hegemónicos más dominantes que tienen todas las capacidades para imponer sus condiciones a otros estados? Esta asimetría de poder es evidente porque las corporaciones tienen un poder global, casi termino, un poder global asimétrico, basado no solo en su capacidad económica, sino en su capacidad de de la naturaleza, sino en su capacidad de protegidos por lo que se llama lex mercatoria, esta forma global de ley que se ha impuesto a través de la OMC y de los organismos internacionales para proteger las inversiones, una asimetría por su capacidad de territorialización, por su visión estratégica de acaparamiento de los bienes naturales. Y en fin, podríamos seguir con una serie de características que permiten entender entonces el enorme poder de apropiación de la naturaleza que no tienen, por supuesto, y que no tienen las comunidades campesinas ni los pueblos indígenas, y por supuesto, no la capacidad para responder y poder frenar esa capacidad de erosión, desarticulación del resto de los metabolismos socioecológicos. El conflicto ambiental, en suma, es un conflicto de poder sobre la naturaleza, o mejor dicho, del poder de acaparamiento de los más fuertes frente a los más débiles que han sido subalternizados. Han sido subalternizados porque se ha destruido o en estos procesos se puede, está en peligro o en riesgo su capacidad y su poder productivo, su capacidad y su poder de controlar el territorio como el de los pueblos indígenas, su capacidad y su poder para sobrevivir, pero también se pueden neutralizar las capacidades de las fuerzas, de las fuerzas naturales para reproducir vida. Es decir, eliminando estas capacidades colectivas, eliminando la comunidad,
los sujetos quedan totalmente subalternizados, empobrecidos. Y es en ese sentido que podemos entender por qué algunos pueblos precisamente incluyen en sus proyectos no solo la restauración de los ecosistemas o no solo la indemnización del daño o a los familiares o a los vecinos que han sufrido daños a la salud, o no solo el freno de alguna manera de los megaproyectos, sino que en algunos casos, y es a lo que le llamo ecologismo comunitario, emergen proyectos porque los pueblos y los procesos, movimientos, digamos, de este ecologismo comunitario, logran discernir que sus propias capacidades de producción, sus propios saberes agroecológicos, sus propias formas organizativas para gestionar los bienes comunes naturales, no solo merecen respeto, sino que son los mecanismos, los medios y los dispositivos para ser autónomos y autodeterminarse. En el caso de Manos a la Cuenca, que pueden ver en la imagen, ha sido el proyecto que emerge posterior a la cancelación del aeropuerto, donde no solo los pueblos de Atenco, sino muchos más, reivindican la participación colectiva de los pueblos para gestionar la cuenca, una cuenca muy deteriorada ecológicamente, una cuenca muy estresada hídricamente, pero que dicen cuál es la solución, además de, por supuesto, intervenir y restaurar la naturaleza, la participación colectiva de los pueblos en su gestión. Es el elemento que ha retomado en otros términos porque existen estructuras, no solo de ahora, sino ancestrales, de jerarquización y subordinación en el caso mapuche, donde la autodeterminación, incluso la autonomía sobre el control del territorio, es fundamental para poder pensar la reconstrucción de su pueblo, pero también la sobrevivencia no solo étnica, sino la reproducción de sus comunidades productiva, gubernativa, etc. Y es el caso del líder asesinado por la dictadura nigeriana en los 90s, del pueblo Ogoni, que también en sus escritos y en sus cartas, en sus declaraciones que lograron movilizaciones de cerca de 400,000 personas en Nigeria, manifestaban que su proyecto de salida era, por supuesto, la autodeterminación y el control de los recursos de manera colectiva. Los pueblos la relación del poder sobre la naturaleza y la restauración, digamos, de alguna manera, no solo de los ecosistemas, sino de las relaciones, salir de las relaciones de subordinación por medio de la naturaleza, por medio de la tecnología, salir de las relaciones de subalternidad, implican procesos de gestión colectiva, procesos de autogestión, procesos de autodeterminación. Es por eso que podemos comprender al conflicto ambiental como un conflicto del poder sobre la naturaleza, del poder de los más fuertes, pero también de la resistencia y de los proyectos muy bien. más débiles. Es muy lo que bien. quería. Muchas gracias, Enrique. Pedimos disculpas por las pequeñas fallas. Ya saben que esto de las transmisiones remotas siempre están sometidas al azar del Internet. Esperemos que la grabación quede completita y ya podrán consultarla en este mismo espacio. Y ahora voy a pedirle a la doctora Fernanda Paz que tome la palabra. Ella es investigadora en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, allá en la soleada Cuernavaca. Ha trabajado conflictos socioambientales, acción colectiva, movimientos socioambientales, y en particular, hasta donde yo recuerdo, es la directora de tesis doctoral de Enrique. Bueno, ya lo dije, perdón si fue indiscreto, pero creo que así es. Y adelante, Fernanda, por favor, queremos escucharte ahora. Muchas gracias Raúl, muchas gracias Enrique por la invitación. Y bueno, nada más para aclarar, en ese caso, en el caso de la tesis de Enrique, fue más bien un proceso de acompañamiento y
en lo que a mí respecta, de mucho aprendizaje, ¿no? De mucho aprendizaje con Enrique, que además pues quienes lo siguen lo saben perfectamente bien, que con él siempre tenemos algo que aprender. Bueno, muchas gracias por esta presentación y por el documento que nos hiciste llegar. Es un documento que a mí particularmente me pareció muy interesante porque digamos, en esta temática de la degradación ambiental y del vista desde el desarrollo del capitalismo y sobre todo del capitalismo neoliberal, eh, se han venido repitiendo a lo largo del tiempo algunas frases que llegan a parecer mantras, ¿no? Entonces retomamos a Harvey y entonces todo se explica porque hay que la degradación ambiental y la conflictividad socioambiental y el avance del capital se da en un contexto de acumulación por despojo. Entonces, leerte a ti me pareció como muy refrescante, precisamente, bueno, por varias cosas. Bueno, para empezar, el texto me parece que es un texto bueno, no fácil, ¿no? Porque está muy, voy a decir, como hiperconceptualizado, no necesariamente mm, mal, ¿no? O sea, no es una crítica que esté hiperconceptualizado, sino justamente parte de esta necesidad de construir o referirnos a nuevos conceptos y no esta repetición de mantras, ¿no? Eh, y entonces, bueno, eso fue una de las cosas que me pareció muy interesante. La otra es esta colocación de los corporativos transnacionales en el centro de la discusión. Y esto me parece también importante porque normalmente hemos venido siempre hablando del capital, hablando del capital como si fuera un sujeto, ¿no? O del neoliberalismo como si fuera un sujeto. Y me parece que este es un aterrizaje muy afortunado, poner el foco en los corporativos transnacionales, a través de los cuales efectivamente el capital se expande y se reproducen estas condiciones y se dan estos procesos de apropiación. Entonces, estas son como, creo yo, eh, como de las cosas que yo resaltaría y que me parecen muy importantes y que me dieron como ganas de decir, ay, habría que como que ir siguiendo, ¿no? Pienso que en algunos estudios que se han acercado a los corporativos, está el caso de los trabajos de Claudio Garibay sobre ¿cómo se llama? Esta minera Goldcorp, ¿no? Y el comportamiento de Goldcorp justamente en comunidades donde llega a poner su empresa minera y su proyecto minero. Él empieza estudiando justamente esto y es cómo es la relación entre el corporativo y las comunidades, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay una beta como muy interesante. El otro punto que me pareció como muy interesante, todo derivado, digamos, de esta visión y esta conceptualización, es romper con esta idea también de que lo que hay es una apropiación, como una apropiación de la naturaleza o de los bienes de la naturaleza. Y entonces tú das otro salto, que es en el que nos insististe, en que no es solamente la apropiación de la naturaleza, sino la apropiación de una serie de procesos, de estos procesos que generan valores de uso de la naturaleza, ¿no? Entonces, también creo que esos son como otro de los aportes que nos hace
ir más allá, ¿no? No es el agua, no es, sino es cómo convierten al agua en un flujo de energía, en un flujo que puede generar energía, ¿no? Como estas transformaciones. Y creo que eso es importante. Eh, yo me quedé pensando cuando te estaba leyendo justamente en eso, en esta cuestión de la apropiación y el control, si tú habías leído alguna vez a Richard Adams. Richard Adams es un antropólogo, es un antropólogo que a mí no me cae muy bien, pero me parece tiene un texto muy interesante. Bueno, Richard Adams es un antropólogo contemporáneo, bueno, ya está medio viejillo, neoevolucionista, pero que tiene un trabajo muy interesante. Él se ha dedicado a estudiar el poder social y entonces él parte de una tesis más bien termodinámica del poder. Y entonces lo que dice es que dice, bueno, eh, para poder hablar del poder, tenemos que hablar también del control. Y entonces dice, bueno, el poder solito no se logra ni sirve para nada. El tema es controlar, controlar los recursos significativos y controlar los principales flujos de energía. Él va viendo esto, él es un evolucionista que lo que quiere ver es cómo, por ejemplo, el que él considera como el grado máximo de expresión del poder, que es el Estado, para la construcción del Estado implicó históricamente el control de flujos de energía. Y que, por ejemplo, a diferencia de las bandas de cazadores y de recolectores, pues que las bandas de cazadores y recolectores no controlaban nada, ¿no? O sea, no había mucho que controlar. Y entonces él va viendo cómo hay una sofisticación, digamos, en estas estructuras políticas a partir de mayor control y sobre todo de esta cuestión de la energía, ¿no? De los... Creo que es una lectura que sería muy interesante hacer, ¿no? Y retomar, porque y sobre todo porque yo creo que le harías un enorme favor a Richard Adams, ¿no? Creo que revitalizaría. Yo creo que él tiene cosas como muy interesantes que decir y creo que tú estás, justamente tu trabajo nos lleva por ahí. Digamos, esta es la primera parte de mi lectura que corresponde, o sea, voy a hacer unos comentarios breves, ¿no? Que corresponde como a la primera parte de tu exposición. Lo que me pasó después es que siento que diste un salto brutal, ¿no? Entre hablar de las transnacionales y justamente de cómo se convierten en estas instancias de poder global, porque monopolizan justamente, ¿no? Y de repente nos dimos un paso, así, un salto a los ámbitos locales de organización, ¿no? No porque no se pueda hacer, pero tal vez ahí hay un tejido que implica ciertas escalas, ¿no? Que habría que bajarle tal vez, ¿no? O sea, como ver cómo hacerle, porque hubo como este salto de esto. Y entonces yo cuando empecé a leer dije, ¡ay, qué horror! Pues es que se están enfrentando a esto. O sea, bueno, por supuesto que sabemos, pues, ¿no? Pero la sensación que da es, ¿de veras queremos hablar de estos casos de conflictividad aquí chiquitos, del pueblito, de no sé qué? O sea, que para mí, digamos, tú sabes lo que yo puedo admirar y lo que pueden representar y además creo que producen un montón de cosas, pero siento que ahí hay como que es necesario bajar un poco la escala o hacer una transición de otra manera que nos permita ver que sí están estas cosas grandotas, pero que finalmente estas transnacionales se localizan, ¿no? Están localizadas y a partir de esta localización interactúan, porque tú lo que estás proponiendo es todo el tiempo es hacer un análisis relacional, ¿no?
No hay nada de determinaciones, sino todo el tiempo son relaciones. Y desde ahí es desde donde tú estás definiendo los conflictos, que dices, bueno, pues los conflictos son conflictos de poder porque se enmarcan justamente en estas relaciones, eh, en el marco de las relaciones de los grupos sociales con la naturaleza, el ambiente o como le querramos llamar, ¿no? Y entre ellos. Y esto es un asunto de relaciones y ahí es donde se encuentran o se desencuentran. Eh, Destaco también que en tu trabajo, aquí lo dijiste más o menos rápido, pero esta cosa de que no existe una cuestión directa, ni siempre hay una reacción o existe una situación de conflictividad o hay un sentimiento de agravio ante el que se responde por la mera presencia o incluso por un proceso de apropiación, de despojo, de destrucción, en fin, ¿no? También me parecieron muy, muy interesantes esta distinción entre los tipos de apropiación, ¿no? Y sobre todo esta de la apropiación de los procesos bióticos, como es que bueno, uno, la apropiación de las capacidades de la naturaleza de producir vida, la apropiación, la apropiación de la reproducción biótica, pero también esta apropiación de los bienes de uso, ¿no? Me parece importante siempre señalar esto de que el conflicto no es algo que surge, pero sin embargo siempre está, ¿no? O sea, ahí está y lo vemos. Y estos corporativos que parecen Sansón y que la movilización y la acción colectiva de las comunidades se ve como una hormiga, en realidad cuando vemos que son muchos, muchos, por eso vale la pena ponerle atención, que es la atención que tú le pones. Me gusta también, y quiero destacar aquí, este asunto de que no estás planteando, de que no es la destrucción lo que no es únicamente o no en todos los casos, o por lo menos en este caso que tú estás hablando, o sea, cuando tú te estás refiriendo a estos em, estas procesos de subalternización, de descomunización, de desterritorialización, eh, digamos, ante estos procesos que puede surgir la acción colectiva, este, que dicen nosotros, no queremos la precarización de nuestra vida, que es en esta respuesta frente a la subalternización, ¿no? O en estos casos que venimos viendo en México, cuando vemos cómo pasa de la lucha, el conflicto en contra de la presa a convertirse en la lucha en defensa del territorio y de los bienes comunales de ahí en La Parota, ¿no? Se me fue Cacahuatepec. Me parece que esos son las transformaciones como interesantes y que vemos que estos conflictos, pues son conflictos políticos, ¿no? Y que están confrontando no solamente a la transnacional, al corporativo, sino al Estado, pero también a la sociedad nacional, ¿no? Y que además hay esta cuestión de plantear como reivindicar formas distintas. Ujú. Tú le llamas ecologismo comunitario. En un acercamiento distinto que tú marcaste bien las diferencias, Martínez Alier le llama ecologismo de los pobres. A mí los dos nombres me chocan. Me choca el ecologismo de los pobres, me cae pésimo que diga eso, y me choca el ecologismo comunal. Y te voy a decir por qué me choca. Me choca fundamentalmente porque en, no sé, estos 15, 20 años, no sé cuántos, muchos años bueno, 10 años por lo menos de cercanía y de acompañamiento,
Eh, a mí me ha quedado claro que hay otras formas posibles de mirar, que no necesariamente corresponden a la forma como nosotros miramos, ¿no? Y esta cuestión de llamarle ecologismo está implicando de entrada, o sea, el ecologismo surge cuando hay una separación con el con la naturaleza, ¿no? Cuando nos separamos, cuando esto, cuan pues, que viene, pues, con la modernidad, ¿no? Que viene de muy lejos y que se ha, hecho más fuerte, digamos, con el con el capitalismo industrial, con el capitalismo neoliberal. Entonces, la gente siempre dice: "Pues nosotros no somos ecologistas", ¿no? Porque nosotros estamos defendiendo la vida, no estamos defendiendo el medio ambiente. Ujú. No estamos defendiendo la ecología, porque esta es una separación que nosotros hacemos, que es muy escolar, ¿no? Que nosotros hacemos en esta separación de la, pues, del ser humano con su entorno. Y entonces, más bien, justamente hay una reivindicación y parte de esta discusión sobre la desterritorialización y la defensa de las territorialidades, más que la defensa del territorio, es esta defensa de territorialidades, es esta defensa de comprender la territorialidad como poder tener el control sobre tu vida, ¿no? Sobre la construcción de tu espacio, sobre las formas sociales que permiten la reproducción social y cultural de la vida, ajá, que incluso pueden ser criticadas y que yo creo que justamente esta situación de conflicto ha generado muchas veces en las comunidades, en muchos grupos, una reflexión interesante y una reformulación de las territorialidades. Por eso no me gusta llamarles eh, 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 pues, ecologismo comunitario o ecologismo de lo que sea, porque finalmente pareciera que nuevamente desde afuera seguimos nombrando, ¿no? Cuando lo que hay es una reivindicación de un proyecto político, ujú, que implica este control de la territorialidad, de la vida, y pues de todo lo que implica, ¿no? Entonces, esa sería como mi observación, digamos, a eso. Pero me parece, bueno, como un espacio muy interesante. O sea, me gusta mucho leerte. Bueno, tú sabes lo que yo te quiero, te admiro, ¿no? Y aprendo siempre de ti. Me gustó mucho porque creo que es como justamente esto que nos hace dejar de repetir mantras, empezar a pensar de una manera como muy seria, mm, mm, atreverse, ¿no? A ver, bueno, pues a ver qué es esto del control de estos procesos bióticos de la naturaleza. Rehace a la naturaleza, es cierto, ¿no? La reformula, es bien fuerte, ¿no? Esto que, ¿no? Entonces, creo que va por ahí, que esto es como una cuestión que vale la pena ay, como difundir, como seguir pensando, seguir leyendo. Entonces, bueno, pues esos serían como los comentarios que yo quisiera hacer. Pues me imagino que de esto se trata, ¿no? De dar un texto y de plantear. Me parece que tiene como estos aportes. Creo que vale la pena. O sea, ¿qué pienso yo? Que abres una línea de investigación, que el tema de de los corporativos, ¿no? Transnacionales, lo colocaste, ¿no? Que lo colocaste y lo bajaste. Hay que construir un poco como el puente de la red para en una cuestión escalar, pero no, porque eso sí, no, porque si no, cuando hablamos del ecologismo comunitario, pues parece así como que, ay, y se va a enfrentar a este gran totote que es ¿no? O sea, y la realidad no es así, o sea, sí es cierto que es así, pero no es así, ¿no? O sea, porque esto está por todos lados, ¿no? Y son otro tipo de fuerzas. Entonces, pero bueno, sí te recomiendo leer a Richard Adams. Tiene
Uno de sus libritos que lo traduce el CIESAS está en línea, que se llama La red de la expansión humana. A mí en el doctorado yo fui alumna de un alumno de Richard Adams, entonces nos lo recetaron y nos lo aprendimos y después lo criticamos muchísimo ya cuando nos liberamos, cuando dejamos de ser estudiantes de doctorado. Pero hoy en día creo que hay que hacer una relectura y creo que tú tocas temas que vale la pena como mirar. Muchas gracias. Gracias, Raúl, también a ti por darme el tiempo y la palabra. Gracias, Fernanda. Gracias, doctora, por estos comentarios. Ya nos dejó Enrique 2 banderillas de fuego ahí para trabajarlas y darle continuidad, profundidad a este trabajo que coincido con Fernanda. Es un aporte muy significativo porque en efecto, y particularmente la academia de la UNAM, yo diría también la academia del campus de Ciudad Universitaria, estamos muy acostumbrados a hablar de el capital como un sujeto. Se nos olvida que es una abstracción que Marx usó para darle cuerpo, una metáfora casi diría yo, darle cuerpo a su argumento sobre el capitalismo en general y lo trasladamos mecánicamente hacia la realidad de todos los días. Ahí creo que hay un tema bien importante en lo que ha estado haciendo Enrique, tanto en su artículo anterior como en este. También decir, no por otra cosa, sino porque también las formas nos constriñen, que hacer un artículo siempre nos da límites muy estrechos, que es parte de lo que vimos también en la presentación. De pronto 45 minutos para una investigación que te lleva 6 meses, 7 meses, es poquito. Entonces ahí tenemos varios desafíos que resolver. Pero sin duda los comentarios también los comparto, son muy pertinentes. También me puso a girar. En efecto, escogimos una, bueno, bien Enrique escogió y yo lo pasé en mi lectura sin reparar en ello, una denominación muy citadina. Estamos llevando la manera en la que conceptualizamos el conflicto socioambiental hacia las comunidades. Le estamos poniendo palabras que no son de ellos. Creo que eso es algo digno de tomarse en cuenta. Yo quisiera, antes de pasar a la lectura, ahora curiosamente tenemos menos asistencia, pero más preguntas, lo cual es muy interesante también para ver que hay muchas personas interesadas en estos temas. Hacerte un par de comentarios, Enrique, dándole una vuelta de tuerca, por eso quise entrar por ahí, lo que nos decía Fernanda, preguntarte si las comunidades no depredan, si no se alían al capital, porque creo que ese es un tema que de tu exposición y de tu artículo se desprende. Pareciera que la comunidad es lo que se opone casi de manera natural, por decirlo de algún modo, a la corporación. La corporación sería el sujeto depredador y la comunidad sería el sujeto que te permite resistir a esa depredación y tener una relación armónica con lo que llamamos naturaleza, lo que nosotros llamamos lo no humano. Entonces, pensar también que las comunidades en muchos sentidos, incluso de una manera podríamos decir suicida, se han aliado al capital y también han sido sujetos de la depredación del ambiente. La otra cuestión que me llamó la atención y que por ahí vamos a leer algunas de las preguntas, a lo mejor esto se sale del marco estricto de la conferencia, si quieres dejarlo para después, pero a mí me llamó la atención que vas por el tema de la subalternidad y escuchándote, regreso a mis lecturas de juventud y pienso, ¿por qué no llamarlo proletarización? Porque gran parte de los procesos que tú describes justamente es como el capital, y en este caso las corporaciones, para no regresar al lenguaje de la vieja escuela, los capitales individuales, las corporaciones, transforman e instrumentalizan las formas de vida, en este caso, de las comunidades afectadas. Ahí creo que hay una pregunta por resolver, pero te digo, repito, si no es el momento, lo podemos discutir después tranquilamente. Y pasando a lo que nos dicen por acá, también hay varias preguntas que nos mandan a la estratosfera. Ya verán Fernanda, Enrique, cuáles quieren contestar y cuáles no. Podríamos dejar ahí una notita para las compañeras y compañeros del Facebook que nos preguntan lo siguiente. Diana Trujillo nos pregunta, ¿cuál sería el rol de las transnacionales en la geopolítica? Es una pregunta un poquito más amplia. Lázaro Benavides nos dice algo que
se ha tratado mucho en la ecología política, que creo que debemos considerar. ¿Se podría considerar la devastación ambiental como un crimen de lesa humanidad? Aquí regresamos a esta idea de separar lo humano de lo no humano, la sociedad de la naturaleza. Y Katia Romero nos pregunta, ¿queda claro que es necesario frenar la expansión de las transnacionales, el capitalismo neoliberal y su nulo interés por el devastamiento, la devastación ambiental y el bienestar humano? Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Creen que en países como el nuestro la alternativa puede hallarse en las formas civilizatorias mesoamericanas que, como bien sabemos, plantean vivir en armonía con su entorno? Creo que ese será el capítulo 3 de la serie. Ya está trabajando en parte Enrique en esos temas, pero bueno, ahí está planteada la pregunta. Sigue Iván Martínez. Muchas gracias al doctor Pineda por sus más que relevantes contribuciones. Mi duda es, ¿qué opina sobre las intenciones de muchas empresas, en especial SpaceX, de buscar colonizar otros planetas? ¿Tiene que ver con querer llevar este proceso de apropiación a otros planetas, dada la crisis ecológica actual? Esa es una pregunta. La siguiente es, considerando que gran parte de la población mundial quedará afectada por el apartheid climático que se avecina, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, ya tienes tema para varias investigaciones. Mauricio Lozano, confieso si Mauricio nos está escuchando todavía, ojalá la pueda aclarar. Muy buenas noches, quería saber la opinión de cada expositor y expositora. ¿Cuál es su crítica a la mal llamada ley indígena sobre la reforma al segundo artículo constitucional? Yo confieso que la Constitución ha sido tan tasajeada que no sé exactamente a qué se refiere, pero por ahí la dejo. Y Christopher López te hace una pregunta, decía yo, un poquito similar a la que te hacía hace un momento. Nos dice, ¿qué papel juega el fetichismo de la mercancía en la descomunalización de las comunidades en resistencia? Bueno, Lázaro Benavides nos da una información, esta entra en el tema directamente. El día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la ley minera, a pesar de que no plantea mecanismos de consulta a los pueblos indígenas. Las cortes también están cooptadas por las corporaciones. La minería está en el centro de todo este debate. La actividad junto con la energética devastadora por antonomasia y algo muy estudiado y que es necesario seguir estudiando. Joel Ortega, muy interesante, pregunta, ¿qué papel juegan los estados para enfrentar o regular a esas corporaciones? ¿Están controlados por las transnacionales? ¿Pueden disputarse para frenar a las corporaciones? Una pregunta de gran actualidad en el México de la Cuarta Transformación, ¿no? Y Claudia Gómez, excelente el término propuesto de ecologismo comunitario. Aquí hay opiniones encontradas. Saludos de varias personas, ahí lo podrán ver en su momento. Y aquí viene la siguiente opinión, Lizzy Peralta. A mí también me choca referirnos a los pueblos indígenas, también me choca referirnos a los pueblos indígenas y campesinos como pobres. Según Naciones Unidas, pobres quien no tiene dinero para resolver lo necesario. Ignora por completo que hay otras maneras de hacer y pensar la vida. De ello dan amplios testimonios los mismos pueblos. Un ejemplo concreto es la institución de la faena o tequio. Gracias por profundizar. Un saludo a Teresina Gutiérrez Aces, investigadora de nuestro instituto, y por supuesto a todas las compañeras y compañeros del Laboratorio de Estudios de Empresas Transnacionales que están siguiendo esta conferencia. Eso es lo que llegó al chat de Facebook. Y si quieren, invirtamos el orden de la respuesta para que pueda cerrar Enrique. Fernanda, si quieres comentar algo o reaccionar algo a estas preguntas. Enrique, le damos la palabra a Enrique. Ok, adelante Enrique, por favor. Bueno, además de agradecer a todos y a todas los que se conectaron y el interés también con las preguntas, son demasiadas preguntas y de muy distintas escalas, entonces creo que no podré con el reto, pero me concentraré en algunas que puedo tal vez hilar y así hacer una intervención más chiquita y final. Yo creo que la discusión está centrada un poco en el planteamiento de las comunidades y del proyecto, digamos, político-ecológico, político-ambiental que hay detrás de ellas.
porque evidentemente, aparte también de una insatisfacción mía frente a lo de Martínez Alier, porque evidentemente hay comunidades que manejan mal el ambiente, es decir, tienen malos manejos y tienen malas prácticas, eso existe. Y también está claro que hay comunidades que deciden efectivamente, sea dividiéndose, y a veces esa división es mayoritaria y mayoritariamente apoyan los proyectos de las transnacionales, lo cual es una tragedia, y dejan a una minoría resistiendo, o en su conjunto aceptan las condiciones que no solo el capital, sino el Estado les permite, ¿no? Entonces, quizá por el artículo es que para que quedaran 10,000 palabras, pero está claro que hay mucha mayor complejidad del lado comunitario. Todos los que hemos estado junto a las comunidades lo sabemos, es decir, que la resistencia a veces es mayoritaria, pero a veces es minoritaria, y que además también hay disputas intercomunitarias por aceptar o no aceptar, es decir, comunidades completas que aceptan los planteamientos de reorganizar la naturaleza al modo corporativo y las comunidades que no. Entonces, en fin, hay una otra dimensión, otra escala, digamos, de conflictividad que emerge, que es difícil de describir, ¿no? Yo creo, un poco planteo, o sea, estoy de acuerdo en que en general ecologismo e incluso ambientalismo, pues son nociones, digamos, de movimientos y de tradiciones incluso eurocéntricas, ¿no? O sea, eso está como claro. Yo la reivindicaría solamente en el sentido de diferenciarlo. A mí me parece que es un poco triste lo del ecologismo de los pobres, porque pareciera que es un ecologismo de los que no tienen nada. Y lo que yo quería reivindicar era, no, es un ecologismo de los que sí tienen algo, tienen su comunidad, tienen su propia relación con la naturaleza, tienen sus propios saberes, tienen su propio metabolismo socioecológico. No es lo más afortunado no solo el ecologismo de los pobres, sino la palabra mismo ecologismo. Pero como en este juego de, a veces siento también que las ciencias sociales, por innovar conceptos, a veces ya nadie nos entiende. Entonces, que es un poco lo que ha pasado con lo común, ¿no? Esta expansión como hipertrofia de lo común, pues lo común es todo, es la institución comunal, las prácticas comunales, todo cuestión de reciprocidad. Entonces es un choque entre el capital y lo común, ¿no? Entonces, a cierto grado de abstracción explica las cosas, pero ya en el detalle, híjole, es muy complicado aterrizar precisamente los estudios pues, empíricos y la realidad compleja de las comunidades con esas dos grandes categorías, ¿no? Que es un poco el planteamiento que hacemos. Entonces creo que lo que yo reivindicaría es eso, o sea, más que defender el ecologismo, estoy totalmente de acuerdo con un poco la crítica que hace Fernanda, pero ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Sobre todo por considerando que todas estas categorías pues están pensadas desde la academia y desde fuera, ¿no? O sea, en los procesos de los pueblos, pues le hemos llamado como ellos quieren. De hecho, defendimos en su momento, por ejemplo, que muchos de ellos decían, estamos defendiendo a la madre tierra. Muchos afuera nos criticaron porque decían, parece milenarista, parece, ¿no? Cosmogónico, pachamámico. Híjole, pero si los pueblos se sienten representados por esa denominación, pues ¿qué hacemos? Pues es lo que ellos, como se sienten a gusto, como lo nombran, y nombrarlo en el lenguaje de los pueblos es fundamental, ¿no? Y estas categorías son, pues sí, externas. Al final sí hay cierto grado de exterioridad, donde no es la idea de imponérselas como concepto político, ¿no? Y concepto explicativo a ellos, sino tener un bagaje de categorías que nos permitan comprender el proceso, ¿no? Entonces, yo simplemente lo defendería en ese sentido. Ahora, por último, creo que hay cuestiones muy importantes, un poco lo que pregunta Joel, en relación a los estados, aunque eso estamos viendo un poco Raúl y yo si podría ser una nueva línea, porque es muy interesante ver cómo las transnacionales influyen sobre los estados que hacen, porque tampoco es que hacen automáticamente, no se someten automáticamente o mecánicamente, sino que hay una serie de disputas, claro, dentro de un marco de reproducción, sí, del capital, pero hay diferencias, es distinto cómo responde el Estado nigeriano a cómo responde el Estado con Lula o cómo responde el Estado en el caso de Peña Nieto o López Obrador. Y esos pequeños márgenes de diferencia implican precisamente repensar un poco o complejizar la relación Estado-capital, la relación Estado-corporación, que es fundamental para la regulación. Lo que está claro es que
las corporaciones, al menos yo diría eso, utilizan las condiciones políticas que haya. Si hay una dictadura, la utilizan. Si hay un gobierno de centroizquierda, lo usan. Es decir, se acoplan, hay cierto acoplamiento y cierta maleabilidad para adecuarse a las condiciones locales, que es lo que mencionaba Fernanda, ¿no? Finalmente, las corporaciones siguen dependiendo de las condiciones locales de reproducción, y en esas condiciones locales aparecen no solo las comunidades, sino el Estado, los aliados, la sociedad civil, la prensa, en fin, ya es abrir, digamos, el conflicto a esta dualidad solo de corporación-comunidad, sino a todos los actores que implican un conflicto, pero bueno, es un poquito difícil explicarlo en un solo artículo. Por último, creo que se puede explicar la conflictividad otra vez si regresamos a los trazos muy gruesos, pues sí, como una enorme oleada contra la descomunización, es decir, contra la subalternización. Y utilizo subalterno porque es, creo, a partir de Gramsci, un poco más amplio que simplemente la proletarización, aunque hay una línea de resistencia ante la proletarización. O sea, yo he escuchado a decenas de campesinos, es que yo no quiero ir a trabajar a la ciudad, es que yo no me quiero encerrar en una fábrica, es que yo quiero seguir cultivando. Es decir, sí hay una línea de resistencia a la proletarización, pero no solo. Entonces siento que es un poco, por eso no quería encerrarlo, si es una forma de interpretarlo, si es una oleada de resistencia ante proletarización, de resistencia contra la descomunización. No quieren perder defender el medio ambiente es defender también la comunidad, o defenderla, porque efectivamente ellos no piensan en esta dicotomía como defendemos solo el medio ambiente, o defendemos solo la comunidad, o las relaciones sociales, o defendemos solo el río. Están defendiendo su dignidad, están defendiendo, y junto con la dignidad va el agua y su forma de ser campesina, por ejemplo, ¿no? Porque aparecen una serie de subjetivaciones muy importantes. A partir de ahí, hay una serie que sería otra conferencia y que no me voy a concentrar en ello, una multiplicidad y una diversidad de alternativas. Lo que pasa es que, otra vez, si consideramos que el conflicto socioambiental es un conflicto de poder, tenemos alternativas agroecológicas, alternativas de gestión de los bienes comunes, alternativas de cogestión, alternativas de nuevas formas productivas. Es decir, hay un abanico de posibilidades de cómo crear metabolismos socioecológicos pues que le llamarían sustentables. Lo que pasa es que como sustentable y sostenible lo utiliza básicamente la economía ambiental, no suele usarlo, pero para que nos entendamos, porque sí ya es del sentido común, digamos que pueden hacer producir a la naturaleza sin extinguirla. Pero sigue manteniéndose el problema de que no es solo una cuestión técnica, no es solo una cuestión de un saber agroecológico, no es solo una cuestión de cómo se organizan una red de comunidades, es una cuestión también de cómo estos grandes poderes no extinguen o erosionan o fagocitan estas alternativas, porque estas alternativas funcionan todos los días, incluso muchas de ellas están creciendo. Más de 2.000 millones de personas dependen en algún grado de relaciones comunales. Efectivamente, creo que necesitamos aprender más de las alternativas, pero necesitamos aprender también un poco más. Y Goliat, que eso quizá es otro elemento, ¿no? Que es, bueno, también hay estrategias, también hay posibilidades de cómo las comunidades logran balancear un poco e incluso logran detener a las corporaciones y detenerlas en todo el mundo. Hay experiencias exitosas de frenarlos y de revertir y de construir alternativas, ¿no? Creo que estamos en una batalla civilizatoria, en efecto, que tiene que ver con los poderes hegemónicos. Creo que este momento de crisis de la pandemia nos lleva a un momento también de reflexión sobre la modalidad de reproducción de la vida en el planeta. Y creo que un poco mi intención al menos es reflexionar sobre las posibilidades también y los saberes y los aprendizajes, aunque se vean muy pequeños, aunque parecen minúsculos, aunque parecen una fuerza dispersa, creo que hay muchas alternativas y mucha esperanza en muchos de ellos y que podemos aprender de ellos. Y nos toca repensar entre todos unas alternativas al capital, a las corporaciones y a su forma de apropiarse de la naturaleza, ¿no? Y bueno,
pues agradecer a todos y a todas, y sobre todo a Raúl y a Fernanda, pues tomarse este tiempo para escucharme, leerme y de alguna manera hacer este diálogo en torno de lo que yo llamo ecologismo comunitario, pero que le podemos llamar de muchas maneras. Bien, esa es una buena manera de terminar, abriéndonos al diálogo y sobre todo pensar si la denominación es la más adecuada para lo que estamos mirando en estas prácticas que nos refieres. Yo también quiero agradecer a todos y todas que se conectaron. Tuvimos una abundante participación y asistencia a la charla. Esperamos en algún otro momento lo organicemos. Eso también depende de cómo se van dando los trabajos postdoctorales de Enrique, pero ahí andamos. Vamos a dejar este video en el espacio del OLAG para que lo puedan consultar en otro momento o lo vean completo si no lo vieron completo ahora. Y agradezco mucho a la doctora Paz que se dio el tiempo para estar con nosotros. Por supuesto, Enrique, felicitarte de nuevo por este importante trabajo que estás llevando adelante. Vamos a cortar aquí la transmisión por internet y muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Y ahora detengo la grabación, ¿cierto? Sí. Por eso no se dejó. ¿Dónde estás?